Todo listo para el repaso de la jornada 6 de la División de Honor. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Teo Hernández. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Muy bien, una semana más aquí en División de Honor. Muy bien, pues así es. Una semana más haciendo el repaso de la categoría de la División de Honor. En este caso, jornada 6. Jornada 6, 7 en el caso del grupo 4. El grupo andaluz, eso es. Y nada, pues cositas interesantes que ya van pasando y que ya se va definiendo un poquito la categoría. Así es, una jornada con muchos goles esta jornada 6 de la División de Honor. Lluvia de goles en esta jornada 6, así que pasamos a analizar ese primer grupo, el grupo 1, la de H1, grupo gallego cántabro, asturiano. Así es, los partidos del sábado comenzarían con Covadonga 2, Arosa 1. Choco 2, Compostela 2. Empate a 0 entre Real Oviedo y Valmiñor. Beriña 0, Real Avilés 2. Y ya los partidos del domingo, Pontevedra 2, Van Sander 2. Real Celta de Vigo 7, Gimnástica Torrelavega 0. Racing 9, Atlético Montañeros 2. Y Deportivo de La Coruña 1, Real Sporting 0. ¿Qué ha pasado el domingo? El domingo... Pues con esta somanta de goles en el grupo 1 dominical, pues nada, estos son los resultados, hombre. A ver, resultados al final un poco analizando así un poco por encima, pues ese Celta de Vigo, Gimnástica Torrelavega, pues al final pues pasa un poco como pasa un poco en todos los grupos. Al final hay unas ligas, unos equipos que compiten por una liga y otros que compiten por otra. Sí, pero bueno, sorprende porque la Gimnástica y los Montañeros tampoco son equipos de estos que vemos en algún grupo que están en lo bajísimo de la tabla. Son equipos que, bueno, han plantado cara. Sí, pero tú piensas que al final Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Racing de Santander son muy buenos. Ya, sí, están en el Son muy buenos. Atlético de Madrid Real Madrid son muy buenos. Barça, Español, Mallorca, Zaragoza son muy buenos. Ya. Sí, Sevilla Betis son muy buenos. ¿Te seguimos? Así que bueno, empezamos un poco ese análisis, de bromas aparte, realizamos un poco ese análisis del primer partido. Covadonga 2, Arosa 1. Bueno, pues un Covadonga que nos sorprende. Al final, ganando en casa a un Arosa que bueno, pues está vendiendo cara pues un poco entrada en los puestos de descenso. Al final empezaría ganando el Arosa con el gol de Pedro Bouzada. Pero el Cova pues conseguiría remontar con los goles de Pablo Secades y Enol Martínez. Bueno, esa victoria que se lleva el Cova en casa, ya más o menos cómoda, que bueno, que tuvo que remontar, eso sí. Así es, el siguiente partido también hay un poco sorpresa porque es el empate a 2 entre el Choco y el Compostela. Al final es un poco sorpresa porque el Choco está ahí en los puestos bajos de la clasificación, el Compostela se está manteniendo bastante estable en la zona media de la tabla. Es el segundo punto de la temporada para el conjunto gallego, el Choco, porque los dos son gallegos. Y los goles fueron de Gabriel Vázquez y Nicolás Alonso para el Choco y de Iker Gil y Adrián de la Fuente para Compostela. Sí, al final, bueno, no podemos tampoco olvidar, el Compostela pues también es un equipo generalmente de estos años atrás, pues crea buena plantilla. El Choco es verdad que la temporada pasada pues fue bastante definitorio, bastante interesante, uno de los equipos revelación del grupo. Yo creo que el Choco está un poco encontrando todavía esta temporada un poco su camino, pero bueno, es un buen resultado que da un poco de aire, ¿no? Al Choco, a pesar de estar ahí abajo. Más que el punto es contra quién, es contra un equipo que está bien, jugando bien esta temporada, así que quiere decir que el Choco está empezando a carburar un poquito. Que nos alegramos por el Choco. Empate a 0 entre dos equipos en esa zona alta de la tabla, el Real Oviedo y el Valmiñor. Bueno, pues el Oviedo confirma que está pasando pues esa mala racha de inicio de temporada con solo 3 puntos de los 12 posibles que hay hasta ahora, mientras que bueno, pues el Valmiñor, el Valmi, pues bueno, está en su mejor estado de forma, la verdad. Sí, el Valmiñor estos últimos partidos está un poco mejor que el Oviedo, la verdad. A ver, al final es como decíamos que hay distintas ligas, Oviedo y Valmiñor esta temporada están en un pasito por detrás de esos equipos top que al final están arrasando con el grupo. El siguiente partido también sería un poco sorpresa porque el Avilés conseguiría su segundo partido puntuando de la temporada y su segunda victoria consecutiva. Tras ganar al Real Oviedo la jornada pasada, esta vez ha conseguido encadenar 2 victorias, esta segunda a domicilio ante un Beriña que va colista y al final
pues a costa del colista, que eran hasta ahora compañeros por la cola de la clasificación. Ahora el Avilés consigue sumar 6 puntos y se empieza a alejar un poco, de acercar a la zona media de la clasificación. Sí, además lo veremos ahora un poquito más adelante. Hay un triple empate ahí en la zona de descenso por la permanencia. Entonces, bueno, con 6 puntos. Y bueno, pues el Avilés también tiene que un poco... Al final los equipos tienen que ir carburando. A ver, es verdad que es bonito que al final que los equipos vayan puntuando, que estén abajo y que vayan un poco haciendo competida esa zona de descenso. Un poco más soso queda si los equipos de abajo no puntúan y ya pues de la jornada 18 ya sabes que estás descendido, pero bueno. Sí, a ver si el Avilés consigue seguir así un poquito hacia arriba. Seguimos con el Pontevedra, que bueno, pues venía mejorando con 5 puntos de los últimos 9, pero bueno, mientras que el Club Deportivo Van Sander, bueno, pues está un poquito más arriba en esa clasificación, pero ojo que venía de perder 5-0 en casa. Los cántabros se adelantaron en el marcador con un gol de Hugo Pérez, y el conjunto local, bueno, pues salieron un poco con las piedras cargadas más en la segunda parte, lograron empatar apenas pues, a 2 minutos del inicio de la misma, y con un gol de Adrián Gómez. 12 minutos después, en el 69, era Mario Rincón el que adelantaba al Van Sander, y cuando todo parecía que estaba un poco ya sentenciado y que pues se iba a quedar así, un penalti en el minuto 90, o el minuto 90 más, ¿vale?, de Saúl Amodeo, hacía ese definitivo 2-2 y que hacía un reparto de puntos para estos equipos. Sí, al final una jornada, o sea, un partido interesante entre dos equipos que están ahí rozando media tabla baja. Reparto de puntos tampoco es muy llamativo como este partido que entra ahora, que este sigue una contundente victoria del Celta 7-0 en casa. Al final el Celta es uno de estos equipos que sigue invicto tras la derrota del Sporting esta jornada, y ya solo quedan Celta y Depor, los grandísimos equipos gallegos. Tiene que seguir demostrando que puede competir, que está ahí detrás del Depor, y esta jornada desde luego que lo ha hecho. La Gimnástica al final venía de una victoria en casa ante el Cova, que es un equipo muy serio, pero el Celta salió muy enchufado, y con 2 goles de Joey Crespo en menos de 20 minutos en el 8 y en el 19, al final ya se adelantaban 2-0 en los primeros 20 minutos de encuentro. A la media hora de partido se llegaría el 3-0 de mano de Yanis Tarba, y este sería el resultado del descanso. En la segunda parte caerían otros 4 goles, que serían de Miguel Conde, Yago Barreiros, otro de Miguel Conde y finalmente otro de Yago Barreiros. 2 dobletes en la segunda parte y un doblete en la primera parte. Sí, al final el Celta, por lo que hablábamos antes, tiene jugadores que son diferenciales. Al final pues ese doblete también, pues al final 2 dobletes en un partido, 3 dobletes en un partido que al final pues marca mucho la diferencia de jugadores, de perfil, sí, al final un poco de cantera. Es verdad, pues que bueno, que el Celta de Vigo ha arrancado un poco, yo no diría flojo, pero bueno, con algún tropezón que otro en la liga. Pero bueno, al final el Celta de Vigo pues es un equipo que no va a sufrir y que le tiene ahora mismo 2 puntos, muy competido al Depor ese liderazgo, como es habitual en la categoría. Racing y Atlético Montañeros, todos esos partidos pues que llegaban al encuentro pues con los mismos puntos, en lo que podía ser pues un duelo directo, pero empezaba el Racing pues llegando y siendo muy vertical y muy incisivo, con un Montañeros que intentaba replegar, se esperaba un poco las contras del local. Tras un saque rápido en una falta lateral, Tarico Fabián remataba solo desde el centro del área y hacía el primero en el minuto 5, a los 5 minutos del inicio. El Montañeros pues sumaba alguna ocasión, yendo pues un poco a presionar los balones largos a la espalda, y aprovechando pues así un error de la misma, pues vendría para los visitantes el gol de Óscar Fernández. Se iba el Racing un poco con la sensación de haber podido hecho más, de haber podido hacer más al descanso, pero eso sí, en la segunda parte pues continuaron atacando desde el inicio. En el 59, pues donde un pase filtrado anotaba Iván López, se venía un poco ya el festival de goles, que en menos de 5 minutos pues marcó hasta en 2 ocasiones para el Racing Cristian Palacios, en el 61 y el 64. Al final lo que hablamos, son todos estos jugadores que son diferenciales en estos equipos, pues seleccionados y elegidos pues un poco acorde a lo que se espera un poco de ellos, de las grandes canteras. No pasarían apenas 10 minutos cuando Rodrigo Ramos, que es otro que no falta a su cita con el gol, salió del banquillo, hacía el quinto para el Racing en el 72, y pues en los últimos ya 10 minutos pues fue un poco ya de infarto. En el 80 volvió a marcar Iván López para hacer el 6-1,
3 minutos después pues marcaba Asier García para el 7-1, tras pues una dormida defensa ya local, pues Nicolás Mosquera lo aprovechaba para el 7-2 en el 84, y en los últimos 5 minutos pues veríamos hasta 2 goles más, obras de Rodrigo Ramos en el 86 y en el 89, para bueno, pues poner ese definitivo en 9-2, que es un resultado abultado y que bueno, pues deja al Racing con una muy buena sensación a costa de un Montañeros que pues bueno, se queda un poco con esa sensación de bueno, a veces no se puede hacer más. 9-2, es una buena y contundente victoria, la verdad. Eso es. No tan contundente sería el último partido de la jornada, sino un partido muy importante para el Grupo 1. Sería el duelo de líderes entre el Depor y el Sporting, que se llevaría el conjunto local del Deportivo La Coruña. Ambos venían invictos y con intención de llegar al fin de esta jornada como líderes y con 3 puntos de diferencia. Ay, al final, el equipo de Manuel Pablo se vio sorprendido por el bloque bajo que presentó el Sporting y no hubo demasiadas ocasiones en el encuentro, ya que al final los dos equipos salieron muy a lo seguro, a no cometer errores y a mantener un orden y una disciplina que les permitiera, pues al final, generar alguna ocasión sin que te generen a ti. En el minuto 19 le anotarían un gol al Sporting de Ángelo por una mano previa, lo que sería bastante discutido en el terreno de juego. Y al final, en el descuento de la primera parte, Rubén aprovechó un fallo de la defensa visitante y anotaría el primer y el último gol del partido. El Sporting saldría más enérgico en la segunda parte y tuvo varias ocasiones muy claras. Otro gol anulado al Sporting en el minuto 67 por un fuera de juego. Al final es un duelo de líderes que se lleva el Deportivo de La Coruña, que parecía también que venía un poco mejor. La semana pasada anotó una manita, esta semana pues presenta un partido muy serio y al final tampoco es mucha sorpresa que consiga la victoria ante el Sporting. Sí, bueno, al final el Depor más o menos va haciendo lo que tiene que hacer e intentar pues tomar distancias. Es verdad que bueno, la victoria por la mínima, pues bueno, le va bien porque es victoria. Claro. Y al final en un duelo también en el que bueno, pues te dirimes un poco con el que es co-líder, ¿no? Un duelo de líderes como ya avanzábamos al principio de la jornada, y que bueno, pues te hace un poco también alejarte también del Sporting, hacer que el Sporting esté un poquito más lejos y poco a poco, y esperar un poco. El Depor solo tiene que estar esperando a que el Celta pinche o al revés. Sí. Vemos aquí la clasificación, como decíamos, encontramos al Deportivo de La Coruña en líder en solitario por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero desde hace unas cuantas jornadas sí que llevaba el Sporting ahí pegado. Deportivo de La Coruña un poquito más abajo, Celta de Vigo con 14 puntos, Sporting con 13 y Racing Club con 10, cerrando los puestos de Copa. Ahí están luego esa zona media de la tabla, con el Valmiñor con 10 puntos, un doble empate entre el Real Oviedo y Covadonga, Compostela y Gimnástica también con 8 puntos, pues bueno, pues a la abultada derrota que ha sufrido esta jornada. Doble empate también entre Van Sander y Atlético Montañeros con 7 puntos, y es el Arosa el que cierra la permanencia con esos 6 puntos. Con 6 puntos también encontramos a Pontevedra y a Avilés ya en puestos de descenso, y más abajo encontramos a Choco con 2 puntos y el Viriña con un solo punto en estas 6 jornadas. Nos toca ahora analizar el grupo 2 de la División de Honor, ese grupo de País Vasco, La Rioja y Navarra, y arrancamos con esos resultados. Así es, Baskonia 1, Logroñés 0. Danokbak 0, Eibar 1. Athletic Club 3, Arenas Club 2. San Juan 3, Ardoy 1. Aurora Vitoria 4, Alavés 3. Santrea 0, Osasuna 3. Real Sociedad 2, Antiguoco 0. Y Valvanera 2, Santuchu 2. Pues comenzamos con este primer partido del grupo 2, esta victoria 1-0 del Baskonia ante el Logroñés. Al final una primera mitad un poquito floja de ambos equipos, en la que se mantuvo el 0-0 hasta el descanso, y en la segunda mitad el Baskonia saldría un poco más buscando las ocasiones y llegaría el gol. Al final el esfuerzo de buscar el gol trae goles. Este gol sería de Mikel Llorente en el 66, lo que le daría la ventaja del 1-0, que al final sería definitiva, sería el resultado final del partido. Con esta derrota el Logroñés sufre su primer bachecito así en la competición, y el Baskonia sigue manteniéndose ahí, colíder no, segundo clasificado, a 2 puntos del Athletic, que parece imparable esta temporada. Sí, al final, bueno, pues una buena victoria en este caso para el Baskonia, que mantiene un poco su estatus, en este caso de segundo clasificado, solamente por detrás del Athletic Club.
Continuamos con partido, bueno, uno de los encuentros más disputados de la jornada, el Danobat Eibar. En la primera parte, pues ambos en conjunto pues, comenzaron con un juego equilibrado, pero los vizcaínos, bueno, pues tomaron un poco la iniciativa a partir del minuto 10 de partido, dominando medio campo y generando peligro por las bandas. El Eibar aprovechaba pues una brillante jugada individual de Markel Incharruaga en el minuto 35 para poner el 0-1, con el que se fueron al descanso. La segunda mitad, el Danok siguió teniendo un poco el control del balón, pero no conseguía ser lo suficientemente efectivo para pues, empatar el encuentro. A pesar de los esfuerzos del conjunto local y una oportunidad clara en la última jugada del partido, pues terminó con la victoria del Eibar por 0-1 y con polémica. Bueno, polémica en los instantes finales por un posible penalti a favor del Danok, que pues el colegiado no estimó, así que pues quedó así el resultado, 0-1. El siguiente partido era la victoria del Athletic en Lezama ante el Arenas. Un Athletic que comenzó la primera parte haciendo daño, generando varias ocasiones de peligro, pero sería el Arenas el que daría la sorpresa adelantándose en el marcador gracias a un gol de Oteo en el minuto 22. Una Surzaiz empataría el encuentro para los Leones en el minuto 31 y en el 48, ya en la segunda mitad, Telmo pondría por delante al conjunto local tras rematar un saque de esquina votado por Dunax. En Aiz Sevilla, al igual que en el partido que en la jornada anterior, saldría del banquillo y acabó mojando. En el minuto 89 pondría el tanto que daba el empate con sabor a victoria para el Arenas. No obstante, el cuadro zurigorri tampoco se daba por vencido y Manex Lozano en el minuto 93 puso el definitivo 3-2 en el Luminoso, desatando al final la locura en Lezama. Manex Lozano al final es un jugador de estos que, como tú dices, no falla. Sí, otro que no moja siempre. Al final, bueno, locura absoluta desatada en Lezama, bueno, con ese último gol, sí que es cierto que al final, pues ya sobre la bocina en el 93, y que bueno, pues da finalmente la victoria a los chicos de Lezama, pues sobre todo un poco para mantener el liderato una semana más. De victorias. Exacto, final, de victorias. No se dice pronto, vamos. Eso es. Continuamos con el San Juan Ardoy, un San Juan que llegaba en tercera posición, se presentaba pues al encuentro como el claro favorito a llevarse los 3 puntos en este partido, en esta jornada. Se adelantaban pronto en el marcador con ese gol de Marcos en el minuto 9, pero sin embargo el Ardoy pues respondía rápido en el 17 con un gol de Markel. El San Juan no pudo derribar finalmente la portería del cuadro visitante hasta el minuto 63, donde Aritz, pues con su gol volvía a poner el partido pues de cara a los locales. Así en el 88 finiquitaría el choque con un tercer gol, haciendo el definitivo 3-1 y bueno, pues dejando esos 3 puntos en casa local. El siguiente partido era el derbi de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, el derbi entre Aurrera y Vitoria de Alavés, y como buen derbi no defraudó, fue un auténtico partidazo. El conjunto azorro se adelantaría en el minuto 24 con un tanto de Borja Ferrando y así llegarían al descanso con una victoria por la mínima. En la segunda parte sería cuando se desató la auténtica locura. Yannick Prate con un doblete en el 53 y en el 65 parecía que finiquitaba el encuentro a favor del Alavés. Sin embargo, los locales no se daban por vencidos y Urco en el minuto 73 acortaría distancias poniendo el 1-3. El Aurrera Vitoria daba la auténtica sorpresa y con 3 goles en 7 minutos le daba la vuelta total al marcador. Adrián Mínguez en el 81, Jon Albizurri en el 83 y Eñaut Zumarraga en el 88 para acabar el partido como un partidazo. Un partidazo total. Partidazo este derbi de Vitoria, además muy bien vivido y muy bien disfrutado yo creo que por ambos conjuntos. Sí que es verdad que bueno, pues un poco fruto de ese derbi, ese pique, ¿no? Que hay ahí, yo creo que esos 3 goles, pues lo que comentábamos al final son fruto un poco de ese pique. Sí que es verdad que bueno, los Bobazorros no han empezado mal la temporada del todo. Pero sí que es verdad que bueno, pues hasta el momento pues el Aurrera de Vitoria pues está haciendo un temporada, está imparable, sí, además bueno, se coloca en 5º puesto, que bueno, con 10 puntos que ni tan mal, así que bueno, la verdad que un derbi también muy bien vivido. Otro derbi que también se vivía, bueno, pues por todo lo alto también, es el derbi del derbi navarro entre la Chantrea y el Osasuna, que bueno, pues llegaban al encuentro con tan solo un punto de diferencia también, esta vez pues por en la zona baja de la clasificación. Un encuentro que se pondría pues de cara para la Osasuna en el minuto 40 con el gol anotado por Xavier Garín. En el 46 Guillermo Monroy hacía el 0-2, nada más pues comenzar la segunda parte. Y bueno, pues un mazazo brutal para la Chantrea que veía cómo se le iba escapando el partido a medida que se iban cumpliendo los minutos. Finalmente en el descuento Pablo Conde haría el definitivo 0-3 que pues dejaba para el conjunto Atlético Osasuna, se llevaba esos 3 puntos a domicilio.
Y ya el último partido de la jornada del grupo 2 es el empate a 2 entre el Valvanera y el Santuchu. Al final dos equipos del Valvanera que llegaba a la jornada como colista y el Santuchu que está en la zona media-baja de la tabla. En la primera parte no sucedería nada y se iría al descanso 0-0, que parecía que pronosticaba una segunda parte más o menos similar. Pero en el minuto 58 sería Íñigo Palacios el que adelantaría al Valvanera. Los locales parecía que por fin iban a conseguir su primera victoria de la temporada, pero el conjunto visitante en los minutos finales desataría otra locura. Ni me están tocando narrar todas las locuras de esta jornada. El Santucho con los tantos de Arcaiz López en el 87 y Aimar Oliveiros en el 89 daría la vuelta al partido en apenas 2 minutos. Parecía que el Valvanera se le escapaba puntuar esta jornada, pero no tiraba la toalla y en el descuento del partido aparecía Fernando Sáenz para anotar el empate. Al final, primer punto de la temporada para el Valvanera que pues salva gloria al final. Sí, al final, bueno, yo creo que un partido en el cual es el mejor ejemplo, ¿no?, de que hay que jugar hasta el último minuto y no desesperar. Y bueno, pues por lo menos el Valvanera puntúa esta jornada 6, el primer punto esperemos que de muchos. La Real Sociedad ganaba en casa 2-0 al Antiguoco con goles de Unai Chávez en el 63 y Unai Alfagem en el 92. La Real Sociedad por fin encuentra un poco el camino de la victoria con 2 victorias consecutivas, mientras que el Antiguoco confirma que no está en muy buenas horas, con 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Pasamos a analizar un poco la clasificación que ya veníamos un poco comentando. Tenemos al Athletic Club líder con 18 puntos del grupo 2, seguido del Baskonia con 16 y un doble empate, tercer y cuarto puesto a Agrupación Deportiva San Juan y Real Sociedad con 11 puntos. Un poco más abajo encontramos a Real Vitoria con 10 puntos en la quinta posición, doble empate entre Logroñés y Eibar. Un poquito más abajo, doble empate de nuevo entre Alavés y Danokbat y triple empate a 7 puntos entre Antiguoco, Santucho y Osasuna en los puestos de la salvación, digamos. Entramos en la zona roja, esa zona del descenso, que la marca el Arenas con 4 puntos, empatado con el Ardoy, la Chantrea que queda con 3 puntos esta jornada y Valvanera que sube su primer punto aunque sigue colista. Pasamos ahora sí al grupo 3 de la División de Honor, el grupo catalán, Aragón y Baleares. Pues es que ya me los sé todos, soy un máquina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Así pues, cantamos los resultados. Atlético Baleares 1, Santo Domingo 2. Racing Zaragoza 2, DAM 3. Cornellá 1, San Francisco 3. Nastic 1, Gimnàstic Manresa 3. Huesca 2, Badalona 3. Español 0, Girona 1. Barcelona 5, Real Zaragoza 2. Y Mallorca 1, Mercantil 0. Pasamos al primer partido de este grupo 3 de la División de Honor. El Atlético Baleares perdía en casa ante el Santo Domingo Juventud, significando esta la primera victoria para el Santo Domingo Juventud esta temporada. Al final es una victoria a costa de su compañero hasta esta jornada en la zona más baja de la tabla. Sus primeros puntos son fuera de casa, siempre se agradecen. Los goleadores fueron Alexandro Juan Mocano y Jorge Ortiz para el Santo Domingo Juventud y Valentino Pasarini ya en el descuento del partido para intentar recortar distancias del Atlético Baleares. Sí, al final, bueno, pues ese duelo por abajo, que bueno, pues al final se quedan un poco como están, lo que pasa es que pues hay esos primeros puntos de Santo Domingo Juventud que acaba de estrenar categoría. Pasamos al Racing Zaragoza DAM, un DAM que vence pues, a un rival como es un rival directo, pues el Racing Zaragoza, en la zona media de la tabla, comenzaría ganando, eso sí, poniéndose bueno, pues, 0-3, con los goles del doblete de Guillén Olives y de Adrià Almasque. El Racing Zaragoza se quedaría un poco a las puertas de conseguir el empate con los goles en la segunda parte de Enzo Cuartero y de Izan Ruiz. Enzo Cuartero, otro que tampoco, que lleva un porrón de goles. Sí, ya llevamos jornada 6 y eso también que va mojando todo el día. El siguiente partido sería la victoria de San Francisco ante Cornellá, sin sorpresas al final la victoria del equipo visitante que está a las puertas de la zona alta ante un Cornellá que estas últimas jornadas está pasando un pequeño bache y está también a las puertas de los puestos de descenso. Los goles serían de Pablo Arbós y Jordi León para el San Francisco y Luis Orejuela, que me he liado, y de Paul Montesinos para el conjunto local, para el Cornellá. Bueno, en San Francisco, que fíjate que al principio parecía que no empezaba muy allá y ahora ya ha cogido un poco de ritmo. Al final le pasa un poco esto también, yo creo que todas las temporadas, ¿no? Ha tardado un poquito en habituarse, en arrancar, pero luego siempre está en puestos, coqueteando con los puestos de Copa. A ver si este año lo consigue. Vemos al San Francisco en Copa del Rey. Bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo, hemos hecho una buena primera parte donde hemos conseguido a través de la presión y a través de tener
el balón en campo rival pues genera ocasiones, no hemos encontrado el gol, pero ya al principio de la segunda parte nos hemos podido adelantar y a partir de ese momento el Cornellá se ha estirado, nos ha hundido un poquito más cerca de nuestra portería, ha conseguido el empate y se podía haber complicado mucho el partido, pero justo después del empate del Cornellá, dos acciones técnicas buenísimas de nuestros jugadores, nos dan 2 golazos que nos han permitido ya jugar con más tranquilidad lo que quedaba de partido y seguir en la misma línea que habíamos demostrado los minutos anteriores, ¿no? Entonces creo que un resultado justo y un resultado que nos permite, nos da un plus de tranquilidad, un plus de alegría para seguir con la línea que están llevando los chicos, que es muy buena. Continuamos con ese Gimnàstic de Manresa. El Gimnàstic de Manresa, bueno, los visitantes pues demuestran un poco en este caso su buen estado de forma, ganando al Nàstic, que bueno, pues estas últimas jornadas pues está dejando más puntos de lo que debería ser habitual. Se consigue alejar así el Gimnàstic de Manresa de los puestos bajos con las 2 últimas victorias de los 2 últimos partidos. Y los goles, bueno, pues los goles de Jan Guma en el minuto 59, Josep Kouakou en el 62, Iván Rodríguez en el 81 y de Carlos Merced en el 88. El siguiente partido era la victoria del Badalona, que lleva ya 3 victorias seguidas con esta, y ante un Huesca que, a pesar de llevar un partido menos, no está dando las buenas sensaciones que debería, ¿no? Está coqueteando con los puestos de descenso. Los goles serían de Pau Teixido, Didac González y David Martínez para el Badalona, y para el Huesca sería Didac González en el 43. No. Joder, estoy que me lío mucho. Es un poco espeso hoy. Sí. De Toumani Mamadou Fofana en el 65 para el Huesca, y de Nicolás Alejandro Fontán en el 85 también para el Huesca, intentando recortar distancias que al final no llegaría al empate, ¿no? Sí, y al final yo creo que bueno, pues el Badalona va un poco haciendo esos deberes a medida que va pasando la temporada. Es verdad que la temporada pasada pues nos hizo soñar, nos hizo vibrar con esos puestos de Copa también. Y con una magnífica actuación, la verdad, en Copa del Rey. Así que bueno, desde aquí pues esperamos que así sea. En verdad no está tan lejos todo, o sea, por la zona de arriba está un poco apretada, quizá un poquito más descolgado el Fútbol Club Barcelona con 18 puntos, pero en un par de victorias o victoria de empate te cuelas en Copa del Rey, o sea que la verdad que ni tan mal. Español Girona, bueno, pues un Girona que obtiene su primera victoria del curso en esta jornada 6 y ante el Real Club Deportivo Español. Y encima fuera de casa. Parece que por fin, pues parece que empiezan a puntuar, empiezan a carburar el conjunto gironí con ese gol de Marcos en el 24 que le da la victoria y los 3 puntos en este caso a domicilio. Al final este partido es un partido que si no fuera el Girona diríamos sorpresa mayúscula. Es un español que hasta ahora no había pinchado ni un solo partido, iba también en invicto de victorias ante un Girona que todavía no conocía la victoria. Si no fuera que es el Girona que está jugando Youth League y que sabemos que juegan bien y que son muy buenos jugadores, diríamos. Sí, sin embargo, pues les ha ido bien lo de Copa del Rey, o sea, perdón, les ha ido bien la participación de momento en Youth League, y sin embargo en Liga pues es su primera victoria. El siguiente partido sería la victoria del Barça, que sigue de pleno de victorias y por primera vez en la temporada logra, como decíamos, alejarse del Español, que le seguía de cerca hasta esta jornada. Victoria muy contundente ante un Real Zaragoza que está en la 4ª posición y que también está empezando la temporada de una forma muy seria. Los goles serían de Manuel Sesé, que para adelantar al Zaragoza en el minuto 5, pero rápidamente el Barcelona le daría la vuelta con goles de Pedro Rodríguez, Óscar Gistau, Denis Rufo volvería a cortar distancias, a poner las tablas en el marcador para el Zaragoza, y ahí ya llegarían la goleada del Barcelona. Un gol de Pedro Sarmiento y goles de Brian Fariñas y Arnau Pradas para poner el 5-2 definitivo. Bueno, pues al final un Barça que sigue imparable, con ese pleno de victorias, 5 puntos, y bueno, pues en este caso a costa del Real Zaragoza, que se descuelga un pelín, no mucho, pero bueno, todavía está en los puestos altos, pero se descuelga un poco. Para finalizar este grupo 3, bueno, pues el último partido de la jornada, el Mallorca que gana a un Mercantil, bueno, que no consigue salir de la zona baja de la tabla. Al final victoria un poco por la mínima del conjunto mallorquinista, con ese gol de Alejandro García en el 18, y que bueno, pues le sirve para sumar 3 puntos en casa. Al final sin sorpresas, la sorpresa casi es que haya sido solo por la mínima, sin querer menospreciar ni muchísimo menos al Mercantil, pero al final el Mallorca, que estaba en una muy buena dinámica esta temporada, que
pues que gana por la mínima en casa ante un equipo que está en descenso. Sí, y ojo que sigue tercero, que al final es el actual campeón de título, vigente líder del grupo y campeón de Copa del Rey. Así que vamos a analizar un poco cómo quedan esa tabla, esa clasificación en el grupo 3, lo que hablábamos un poquito antes. Fútbol Club Barcelona con 18 puntos, líder del grupo, seguido del Español, que pincha esta jornada y se queda con 15 puntos, el Mallorca, que bueno, con su victoria suma 13 puntos en tercera posición, y Real Zaragoza, que con 12 puntos cierra pues los equipos de Copa del Rey. Ya en la media tabla, siguiendo la estela de los equipos de arriba, encontramos al San Francisco con 11 puntos, Dan y el Nastic con 10 puntos, doble empate también entre Racing de Zaragoza y Badalona con 9 puntos, el Manresa con 8, Cornellá con 6 y Huesca cerrando la media tabla con 4. Se disputan esa zona de descenso, por salir del descenso, el Girona, que también pues, suma su primera victoria y se coloca con 4 puntos, muy cerquita de salir, Mercantil con 3 puntos y Santo Domingo Juventud, que ha sumado los 3 puntos primeros, pero sigue penúltimo, y Atlético Baleares, que pues, todavía no ha podido puntuar y sigue colista. Y es el momento de analizar el grupo 4, ese grupo andaluz de la División de Honor. Bueno, vamos a ver un poco esos resultados. Lo primero, el Rosadir ya el sábado, Rosadir 1, Betis 4. Córdoba 0, Granada 1. San Fernando 1, Recreativo 0. Maracena 0, San Félix 0. Sevilla 3, Marbella 1. Sporting Atlético 3, Málaga 2. Almería 0, Calavera 0. Vázquez Cultural 1, Cádiz 1. Y para terminar, Cañada Atlético 1, Alendín 0. Perfecto, sí señor. Arrancamos con ese primer partido, ese Rosadir Real Betis Balompié. Bueno, pues un Betis que vence a domicilio, en este caso al Rosadir en Melilla. Los béticos se adelantaron en el primer minuto de partido gracias al gol de Paco Esteban, y empataba el Rosadir gracias al gol de Mohamed Abdelkader en el minuto 17. En el minuto 23, bueno, pues llegaría el segundo gol del Betis, obra de Ricardo Funes, y ya bueno, pues al descanso los andaluces se volvieron a adelantar en esa primera parte, un poco gol de la tranquilidad, hasta el 85, cuando bueno, anotaron el tercer y el cuarto gol, en este caso José Antonio Morante y Rodrigo Marina. Otros que tampoco faltan a su cita, Paco Esteban, Rodrigo Marina, son habituales del Betis. Así que bueno, el Rosadir se mantiene como único equipo del grupo 4 que todavía no ha podido puntuar. Es verdad que era muy difícil también esta jornada, pero de momento esos 3 puntos a domicilio para el Betis. Sí, sorpresa para el Betis, que gana un equipo a un Rosadir que no está empezando la temporada como debería, quizás. No como debería, sino como pueden. Al final es un equipo un poco más humilde en cuanto a lo que decíamos antes, en cuanto a aspiraciones. El siguiente partido sería la victoria del Granada 1-0 en casa ante el Córdoba, una victoria importante para mantenerse en el liderato. Los 3 puntos llegarían gracias al gol de Israel González en el minuto 52, y el Córdoba con esta derrota encadena una mala racha de resultados y se empieza a acercar peligrosamente a la zona baja de la clasificación. Continuamos un poco con ese siguiente encuentro. Victoria del San Fernando por 1-0 ante el Recreativo de Huelva, que pues se mantiene penúltimo en la tabla con solo un punto que ha conseguido obtener. Rubén Cañas pues puso el único gol del partido en el minuto 81, lo que da pues, estos 3 puntos al San Fernando, que se quedan 3 puntos en casa y que se sitúa en la zona media de la tabla, pues tras un buen inicio de liga al final para los de Cádiz. El siguiente encuentro sería el empate a 0 entre Maracena y San Félix, 2 conjuntos que al final salieron al partido pensando más en defender que en atacar. Ambos conjuntos terminan la jornada en la zona media del campeonato separados por tan solo un punto. Al final el reparto de puntos entre equipos muy parejos y muy estándares, ¿no? En la zona media de la tabla, tranquilitos, 0-0, reparto de puntos. Bueno, ese duelo directo se queda un poquito así. Sevilla 3, Marbella 1, cómoda victoria del Sevilla, en este caso pues ante los malagueños. Los sevillanos pues recibían el conjunto marbellí, pues, bueno, que no había comenzado la liga con muy buena forma. El conjunto hispalense pues controlaba el partido en todo momento, adelantándose en el minuto 25 con el gol de Jesús Acuña, y bueno, pues no sería hasta el final de la primera mitad, en el minuto 45, cuando Iker Villar pues marcaría ese gol de penalti. Bacari Sow, otro que no falta a su cita con el gol, en este caso en el conjunto hispalense, marcaría en el 66, y en este caso Sergio González, bueno, pues marcaría de penalti ese gol un poco del honor para el conjunto marbellí, que continúan los puestos de descenso con solo 4 puntos sumados en estas 7 jornadas.
El siguiente encuentro sería un auténtico partidazo con festival de goles entre el Sporting Atlético y el Málaga. Los visitantes comenzaron adelantándose en el marcador con gol de Marco Rosa en el minuto 30. Llegaría la vuelta de torna del Sporting Atlético con un doblete de Moussa Diguara en el 41 y en el 48, antes y después del descanso. Aumentarían sus distancias con un gol de Ismael El Yahindi con un contacto de penalti en el 65, y parecía que el Málaga quería recortar distancias en el minuto 90 con un gol de Alberto Ferrer, pero ya era demasiado tarde al final para conseguir la remontada o el empate, y al final los locales con esta victoria salen del descenso y el Málaga con esta victoria sale de los puestos de Copa del Rey. Sí, al final el Sporting Atlético, pues no podemos olvidar que es un equipo que la temporada pasada es un equipo de uno de los equipos de Ceuta. Es verdad que la temporada pasada consiguió mantener la categoría, que es pues todo uno de los grandes hitos para los equipos de Ceuta, porque al final tienen, por convenio un poco confederación, porque por si no lo sabéis, para el que no lo sepa, tienen, digamos, su plaza asegurada para garantizar un poco la pluralidad, pero sí que es verdad que es muy difícil para los equipos de Ceuta y Melilla mantener categoría. El año pasado el Sporting Atlético lo consiguió con una magnífica, impresionante primera vuelta, que ya prácticamente sumó sus puntos y es verdad que le fue muy bien. Y bueno, pues la idea es que este equipo pues continúe esta temporada de nuevo en la División de Honor, así que de momento creo que va muy bien saliendo del descenso. Empate a 0 en este caso entre Almería y Calavera, ya sé por qué te ríes, Las almerienses, bueno, pues que habían comenzado en muy buena forma la temporada, se encontraban en la zona alta de la tabla, recibían en este caso el conjunto hispalense, recibían al Calavera, que estaba rozando el descenso. Este empate, bueno, pues no deja de empezar contento a ninguno, con sabor a agridulce a ambos equipos, pero bueno, mucho menos a la Almería, que se aleja de los puestos de arriba y bueno, pues suma un punto. El siguiente partido también sería un empate entre Vázquez Cultural y Cádiz, un empate a 1 al final en un partido muy disputado donde comenzó ganando el conjunto local, nada más volver de los vestuarios en el minuto 52 con un gol de José Torrisco. Rápidamente empataron los gaditanos 5 minutos después, en el minuto 59, con un gol de Iván Soldán. El partido se quedaría así, con este 1-1 definitivo entre dos equipos que se quedan empatados a 9 puntos en la clasificación tras este empate. Y por último concluimos con ese Cañada Atlético Alendín Balompié, que bueno, pues donde bueno, pues el conjunto de la Cañada Atlético mantiene un espectacular arranque de temporada sin conocer aún la derrota y colocándose tercero en la clasificación. Así que victoria por la mínima ante el Alendín, gracias a un gol, en este caso de penalti, de Rubén Hernández, perdón. Los locales se sitúan en puestos de Copa del Rey, a 4 del liderato, que marca en este caso el Granada, si no estoy equivocado, y el Alendín Balompié se mantiene con 6 puntos en la zona baja de la tabla. Repasamos así la clasificación, como decías, Málaga, madre mía. El Granada líder con 19 puntos, seguido del Real Betis con 17, Cañada Atlético con 15 y Sevilla también con 15. Analizamos un poco esa zona media de la tabla, donde bueno, Almería se coloca con 11 puntos, un triple empate entre Málaga, San Félix y San Fernando a 10 puntos, y un cuádruple empate, en este caso entre Maracena, Cádiz, Vázquez Cultural y Córdoba, para pues dar paso al Sporting Atlético, con la victoria de esta jornada sale del descenso con 8 puntos, y el Alendín Balompié que queda con 6. Con 6 puntos, pero en descenso encontramos el Calavera, más atrás con 4 el Marbella, y en los puestos más bajos de la clasificación el Recreativo de Huelva, que solo ha conseguido un solo punto, y el Rosadir, que aún no consigue puntuar en esta temporada. Pasamos ya al grupo 5 de la División de Honor, nuestro grupo, el grupo de Madrid, Extremadura y Castilla y León. Así que pasamos con los resultados. Las Rozas 2, Móstoles 0. Diocesano 1, Rayo Alcobendas 0. Y ya el domingo, empate a 1 entre Burgos y Rayo Vallecano. Alcorcón 1, Rayo Majadahonda 0. Madrid 1, Leganés 0. Getafe 3, Fuenlabrada 2. Real Valladolid 3, Unión Adarve 2. Y Atlético de Madrid 4, Villanovense 0. Pasamos con este primer partido, la victoria de las Rozas en Navalcarbón ante un Móstoles que no consigue carburar, a pesar de que ganó la jornada pasada ante el Alcorcón 3-0. La primera parte hubo gran falta de ideas para ambos conjuntos, por lo que privó de goles a los espectadores. Hubo que esperar al minuto 63 para que los locales se adelantaran tras un centro por banda derecha que la zaga visitante no consiguió despejar, dejando el balón muertos para que Enzo
recién salido del banquillo, abriera el marcador. Enzo es un muy buen revulsivo, siempre Sí, que sale... Siempre que sale, ya salió la jornada pasada, hace 2 jornadas también y la lió parda. Un golazo metió. Golazo. En los últimos minutos los de Marco Robat acaban con todo buscando el empate, pero en una contra conectó Luis en el 86, que acertaba de pleno para marcar el segundo del partido y el segundo y definitivo, y finiquitar así el partido. La verdad que un partido sabíamos que iba a ser muy competido. Ellos al final es un equipo que se coloca un bloque un poco bajo y al final pues a nosotros nos ha costado las circulaciones de balón. Habíamos trabajado esta semana atacar por bandas, la verdad que en el primer tiempo no nos ha salido, no por lo que fuese, y al final hemos tenido que aguantar el resultado del 0-0 hasta que por fin en la segunda parte pues hemos conseguido en una acción un poco aislada abrir el marcador y bueno, estar un poco más tranquilos. Ha llegado el segundo y la verdad que muy contento con el equipo y los 3 puntos. Buenos días. Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado. Creo que los dos equipos tienen una propuesta clara. Creo que hemos estado bastante cómodos en nuestro modelo de juego los dos. Pero bueno, al final 2 detalles decantan un poco la balanza para ellos y bueno, yo creo que ha sido justo ganador, aunque nosotros hemos tenido nuestro momento y no lo hemos aprovechado, pero bueno, yo creo que las Rozas se merecen haber ganado el partido. Sorpresón en Cáceres en el encuentro disputado entre Diocesano y Rayo Alcobendas, y es que el conjunto local bueno, pues lograría el triunfo por 1-0, tanto de Ernesto Osorio en el 82. Un partido un poco polémico porque se llevarían en este caso los de Extremadura, que se sitúan ya en la 9ª posición con 7 puntos. Los de Rubén Bullón, pues por otro lado, se mantienen terceros con 13 puntos, y batacazo un poco porque bueno, pues tienen que seguir luchando un poco por estar arriba, que es un poco lo que el Rayo Alcobendas un poco nos tiene acostumbrados. Sí, al final un poco sorpresa. El Rayo Alcobendas pinchando ante un equipo como el Diocesano, que tampoco llevaba una temporada así espectacular, llama un poco la atención. Sí. Siguiente partido, el empate a 1 entre Burgos y Rayo Vallecano, un partido entre equipos de la zona alta de la clasificación, en el que hubo diversas ocasiones para ambos conjuntos. Se comenzaría adelantando los vallecanos con un gol de Daniel Conde, pero volverían a estar en el marcador al anotar Abduyale Maiga un penalti en el minuto 75. Al final, reparto de puntos entre 2 equipos que se mantienen en la 4ª posición, empatados junto a las Rozas y el Getafe. Pues son 4 equipos que están a un partido bueno de ellos y un pinchazo de los demás para meterse de lleno en la zona alta, en los puestos de Copa del Rey. Sí, al final, bueno, pues un empate a puntos que, bueno, pues no tampoco deja un poco sabor un poco raro, pero bueno, al final es un casi rival directo, ¿no? Ahí hay un cuádruple empate. Seguimos con la victoria, por fin, victoria del Alcorcón, en este caso, que se llevaría pues, su primera victoria en la categoría y el último suspiro del partido frente al Majadahonda, pues tras aguantar pues todas esas embestidas que el conjunto majariego, bueno, pues que parece que había merecido más. Un solitario y tardío gol de Alejandro López en el minuto 90 pues dejaba el resultado final, y un resultado que, bueno, con el que el Alcorcón respira un poco después de estas 6 jornadas, donde yo creo que, bueno, pues sacando pecho y levantando la cabeza, porque yo creo que el Alcorcón pues creo que merecía un poquito más estos partidos de este inicio de temporada, así que bueno, esperemos que este sea el camino o el inicio pues para continuar un poco sumando y salir un poco de esa zona roja. Por su parte, el Rayo Majadahonda, bueno, se coloca 13º en la clasificación, entra en puestos de descenso esta jornada, y bueno, pues todavía no puede hacer, yo creo que valer todavía pues ese empate de la primera jornada, y bueno, pues hay algunos resultados que le podían haber facilitado. Al final es un empate entre equipos que están bastante regular en cuanto a forma, en cuanto a estado de forma y tal, pero son 2 equipos que desde el principio hemos dicho que juegan bien, que parece que aspiran a más de lo que están. Sí, sin embargo, yo creo que el Alcorcón le falla un poquito la finalización de jugada, la finalización. Y por su parte el Rayo Majadahonda también le falta un poco de revulsivo arriba para poder marcarse. Bueno, creo que un partido que dominamos de principio a fin, hemos tenido bastantes ocasiones, no solo de directas, un penalti, un larguero, sino mucho tiro, rondar el área muchas veces, pases que se pasean por medio del área, pero bueno, un poco con la tónica que nos está costando mucho hacer gol, ese último tercio y bueno, pues a seguir, no queda otra, al final es una derrota dura. Creo que por lo menos un punto fuera de casa, aunque sepa un poco mal ahora, porque hemos sido superiores, pero al final es un punto.
y al final te vas con 0 puntos. Ellos le damos vida, por ejemplo, un equipo que sí que lo estaba pasando mal, al final ellos, pues bueno, se te acercan y bueno, esto es una categoría de sufrir y no queda otra. Es quien meta un gol más que el otro gana y esto hoy ha sido así. El siguiente encuentro sería la victoria por la mínima del Real Madrid en casa ante el Leganés. Un Leganés que puso las cosas muy difíciles para el conjunto merengue, que ganaron por la mínima gracias al gol de Jaime Barroso en el minuto 11. El Leganés supo defenderse y aguantó varias embestidas muy buenas madridistas a lo largo de todo el partido. Los de Arbeloa con esta victoria continúan primeros, sumando todos los puntos posibles desde que empezó la temporada. El Leganés se sitúa en mitad de tabla con 7 puntos. Vemos las declaraciones de Manuel Rueda, el míster del Leganés. Pues bueno, siempre tiene la sensación, ¿no?, de haber podido hacer algo más, pero enfrente teníamos a un grandísimo equipo, a un auténtico equipazo, que a pesar de venir del esfuerzo de la Juli del otro día, a nivel individual es muchísimo talento, son estructuras muy trabajadas, que a pesar de que sabemos perfectamente qué espacio nos quieren ganar y qué espacio quieren ocupar, cuesta mucho por la velocidad a la hora de ejecución de ellos, de taparles, y bueno, te generan y sobre todo te someten, ¿no? Nosotros creo que estoy contento por el esfuerzo, por el partido que se ha hecho a nivel táctico. Creo que hemos estado muy ordenaditos y creo personalmente que a pesar de que sí que han tenido situaciones de gol, porque al final te someten tanto que la ocasión aparece con tanto talento en el campo, creo que hemos estado súper ordenaditos, por momentos cómodos incluso en ese remangarse, como digo yo, e ir y sobre todo ser solidarios en los esfuerzos. Y creo que nos ha faltado, sí que es cierto, en zona 3 ya, después de que recuperábamos, pues cierta paz, cierta tranquilidad para poder transitar con una... sobre todo para haber ganado ciertas ventajas en zona 3 que nos hubiesen supuesto situaciones de gol. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Manolo Rueda. Continuamos un poco con el siguiente encuentro. El Getafe, que conseguiría sumar los 3 puntos en casa con una victoria ante un Fuenlabrada que hizo un partido muy serio. Sería de hecho el Fuenlabrada el que abriría el primer gol del encuentro, un gol de Sergio Gómez a la contra, una de las primeras veces que la alta presión del Getafe pues fallaría. El conjunto azulón pues le daría la vuelta al partido con ese gol de Martín Cuellar en el minuto 40 y de Joel Fortes en el 50. El gol de la jornada pues sería un golazo de falta que anotaría Pani en el 77 para el conjunto local. Y un partido bueno pues que se convertiría entonces en un auténtico caos, con el Fuenlabrada totalmente volcado al ataque, los jugadores locales tratando de contener un poco esas embestidas visitantes, y donde tuvieron 2 ocasiones muy claras que finalmente bueno pues no acabarían en gol. Sí, al final el Getafe es un equipo que juega mucho con la presión muy alta, presión tras pérdida muy abrumadora y tal, pero al final, en cuanto se rompe el partido y el equipo al que estás presionando empieza a atacar a fuego, que digamos, la presión alta empieza a hacer un poco de aguas y a veces se complica, ¿no? El siguiente partido sería la victoria del Valladolid en casa 3-2 ante el Adarve, un final de infarto en el partido que enfrentaría a los pucelanos y al Adarve. Se comenzarían adelantando los locales 2-0 con goles de Mariano Villafafila y Adrián Pascual en el 11 y en el 56. Lo empataría el Adarve con 2 goles en el 62 y en el 87 de Martín Pascual y de Tomás Fernández. Y sería Thiago Matías Lugano el que pondría el tanto definitivo para la victoria local en el 89 con un toque de épica, ¿no? En el gol final, ahí el gol al final para poner la victoria en casa ante un gran Adarve que ahora está pinchando un poco más estas últimas jornadas, pero empezó la temporada realmente muy serio. Esta victoria al final hace que el Valladolid de hecho pase al Adarve, un Valladolid que empezó en los puestos de descenso y ahora poco a poco está empezando a carburar y a mejorar, ¿no? Sí, es un poco dinámica, es un poco contada. Es verdad que el Adarve empezó muy bien y bueno, me parece que se está un poco desinflando un poco. El Valladolid empezó muy mal y parece que se está equilibrando un poco. Es cierto que a priori el Valladolid es un equipo que no va a sufrir. Es verdad que el Adarve, bueno, pues compite muy bien los partidos fuera de casa, sabe jugar muy bien en casa, entonces bueno, pues al final yo creo que también el Adarve es un equipo que a priori no va a sufrir tanto como otros equipos, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, así quedan los resultados. Pasamos al último encuentro de la jornada, este Atlético de Madrid Club Villanovense, el que cierra, digamos, esta jornada 6. Bueno, podemos decir paseo de los rojiblancos que dominaron el partido de principio a fin con una superioridad pues, prácticamente indiscutible y absoluta. Tanto es así que en el minuto 8 ya iban 2-0 con los goles de Jorge Castillo
y de Sergio Esteban. Ya la segunda parte, bueno, pues Jesús Barrios y de nuevo Castillo cerrarían ese encuentro con ese 4-0 definitivo, y aunque pudieron ser más peligrosos y hacer mucho más daño, pues yo creo que en la segunda parte, ya los minutos finales, pues aflojaron un poquito más. Además, pues el conjunto de Cubi, de Manuel Verdejo, pues se quedaría con 10 con la expulsión en el 60 de Gregorio, y con ese triunfo, bueno, pues los de Luis Bueno se colocan ya segundos con 16 puntos, a dos del líder del Real Madrid. El villanuevense, porque sabía que tenía las cosas muy complicadas esta jornada, pues en Alcalá queda 12º, en este caso cierra la permanencia, y bueno, pues de momento puede un poco respirar todavía con la cabeza fuera del agua. Pasamos ahora sí a las clasificaciones del grupo 5. El Real Madrid, como decíamos, líder con 18 puntos, pleno de victorias, un poquito por detrás el Atlético de Madrid, que solo ha pinchado uno de los partidos, Rayo Alcobendas con 13 y Burgos, recién ascendido, cierra la zona alta de la clasificación con 11. Con 11 puntos también están Getafe y Las Rozas, empatados, seguido desde el Valladolid con 9 puntos, y un triple empate entre Diocesano, Adarve y Leganés con 7 puntos. El Villanovense cierra, como decíamos, la permanencia con 4 puntos, y de ahí el descenso. El descenso que lo abre el Rayo Majadahonda con 4 puntos también, recién entrado al descenso de esta jornada. Móstoles y Segor con 3 puntos cada uno, y Fuenlabrada, que cierra la clasificación con 1 punto solamente. Y pasamos ya al grupo 6, ese grupo canario, ese grupo del buen tiempo y ese grupo del sol y la playa. Arrancamos con esos resultados. Juventud Laguna 4, Arucas 3. Longuera Toscal 3, Universitario 2. Tenerife 5, Doramas 0. Las Palmas 3, La Oliva 0. Orientación Marítima 0, Unión Viera 1. Huracán 4, Atlético Paso 3. Acoleti 3, Barranco Ando 0. Y Unión Subyaiza 0, Sobradillo 2. Pasamos a este primer partido, el Juventud Laguna que gana 4-3 a Arucas y mantiene su buen estado de formas. Al final el Arucas es un rival directo en los puestos de Copa del Rey y un auténtico partidazo. Comenzaría ganando, poniéndose 2-0 el Juventud Laguna en el minuto 5 y en el 41. Gabriel Almeida y Álvaro Pérez le conseguirían poner el empate en el marcador para Arucas. Volvería a ponerse por delante el Juventud Laguna con gol de Asier Dorta. De nuevo empate con gol de Daniel Santana, y finalmente el último gol del partido para darle la victoria al Juventud Laguna sería de Rodrigo Hernández en el 94 de penalti. Un partidazo. Sí, al final, bueno, una lluvia de goles en ese partido. El Juventud Laguna que está en puestos de Copa del Rey, como bueno, más o menos suele ser un habitual de Copa del Rey. Y bueno, pues la verdad que oye, pues, se llevan esos 3 puntos, se quedan en casa. A costa, eso sí, de Arucas, o sea que al final es un duelo directo, uno de los duelos del grupo 6. Continuamos que en este caso con el Longuera Toscal Universitario. Bueno, el Longuera Toscal que vence en casa, entra en los puestos, el Universitario entra en los puestos de descenso con esta derrota, y bueno, pues el Longuera Toscal pues suma ya 3 victorias seguidas y entra en esos puestos altos como posible mejor quinto de Copa del Rey. Los goles, bueno, pues empezó adelantándose, se adelantó el Universitario en el minuto 21 con ese gol de Álvaro Manzano, continuó en ese 0-2 con el gol de Elian Cabrera, y bueno, en la segunda mitad ya fue Alejandro Mesa el que marcaba el 1-2 en el 65, Isaac Flores el gol del empate. Parecía que estaba la remontada, que efectivamente vino con el gol de Álvaro López en el 90, ya cumplido el tiempo, que ponía ese 3-2 en el marcador y dejaba esos 3 puntos en casa. Una buena remontada, con gol ahí en el descuento de la última jugada. El Tenerife que vencía 5-0 al Doramas, y no sorprende al final el Doramas, que está casi en lo más bajo de la clasificación, y el Tenerife que se mantiene como segundo clasificado. Los goles para el conjunto tinerfeño fueron de Daniel Pérez, Samuel Rozas, doblete de Álvaro Amaro y finalmente el gol de Joel Mendoza para poner el quinto a la manita. Bueno, poco que decir en este Tenerife, que bueno, pues va a ir siguiendo la estela muy cerquita, solamente un punto del Deportivo de Las Palmas. De hecho, el tropezón que han tenido la pasada jornada es el que ha aprovechado la UD para coger ese liderato, y veremos a ver, que la UD está acostumbrado a coger el liderato y no a soltarlo. El Unión Viera tampoco sorprende, venciendo en este caso a otro equipo que está pues en una zona en horas bajas, en este caso la Orientación Marítima, y esta vez bueno, pues en casa y fuera de casa y por la mínima, con ese gol, eso sí, en el minuto 8 de Miguel Carballo, que bueno, pues no consiguieron la Orientación Marítima, no se consiguió remontar, y bueno, pues fue el resultado final.
El Huracán vencía en casa en Atlético Paso, que aunque comenzó la temporada algo regular, estas últimas jornadas estaba empezando a jugar mejor y a carburar y a puntuar. Comenzaría ganando el Huracán en el minuto 5 con gol de Álvaro Rodríguez, lo empataría el Atlético Paso en el 35 con Daniel Rodríguez y le daría la vuelta, de hecho, al Atlético Paso con gol de Héctor Martín en el 60. El empate para el Huracán llegaría en el minuto 72 a través de David Emilio. Sería David Suárez, también otro David, el que pondría la victoria para el conjunto local y ya un descuento de infarto, ya que Nacor Brito conseguiría el empate para el Atlético Paso y David Emilio de nuevo sería el que con su doblete pondría la victoria para el conjunto local. Un final alocado. Sí, final alocado en este Huracán Atlético Paso, 4-3, los puntos se quedan en casa y bueno, pues al final ese Atlético Paso que bueno, se queda ahí en esa zona media de la tabla, más o menos bastante bien avenido. Duelo de 3 rivales directos por la zona media en la clasificación, Athletic, Codetti y Barranco Hondo. Es verdad que el Barranco Hondo bueno, se mantiene en la zona media de la tabla, el Codetti que se queda a un punto de los puestos de Copa y bueno, pues un partido con 3 goles, ese 3-0, obra de Alejandro Rincón que se adelantaría al conjunto local en el minuto 30, seguido de el de Tobías en el minuto 45 y de Lorenzo Lacalle en el 85, bueno, pues para cerrar un poco ese resultado, ese marcador. El siguiente encuentro tampoco sería mucha sorpresa, ya que perdería el colista, el Unión Suryaeza, ante el Sobradillo, que para el Sobradillo significa 3 puntos de oro. Al final encadena 2 victorias seguidas y con estas 2 victorias consigue salir de los puestos de descenso. Al final estamos en la jornada 6, muy pocos equipos están puntuando todo lo que tienen que puntuar y 6 puntos son oro puro. O sea, 6 puntos te sacan del descenso a la mitad de tabla y de la mitad de tabla a los puntos altos. Que está... Entonces el Sobradillo con esta victoria ante el colista consigue salir y tomar un poco de aire. Los goles serían de Diego Alexander en el minuto 4 y de David López en el 65. Sí, es lo que hablábamos, muy apretada esa zona baja de la tabla, que una victoria te catapulta a salir del descenso sin ningún problema. Último encuentro de la jornada en este grupo 6 es el Las Palmas 3, la Oliva 0, sin sorpresas al final en esa victoria de la Unión Deportiva, ante una Oliva que bueno, pues que se está haciendo un poco un comienzo de temporada pues muy serio y empatado pues por los puestos de Copa del Rey. Los goles de la Unión Deportiva de Álvaro Artiles, de Arturo Rodríguez y de Óscar Rogelio González, bueno, pues para mantener esos 3 puntos en casa y ese resultado. Vemos así la clasificación del grupo 6. Las Palmas, como decíamos, líder con 16 puntos, seguido de cerca del Tenerife a solo un punto, 15, Agrucas con 11 y Juventud Laguna con 10, cerrando los puestos de Copa del Rey. Con 10 puntos, un triple empate ahí también en la zona un poco que puede estar en esa lucha por la quinta plaza de Copa del Rey, Longuera Toscal, Huracán, La Oliva y Unión Viera. Por otro lado, Codetti con 9 puntos, Atlético Paso con 8 y doble empate Barranco Hondo y Sobradillo con 7 puntos que cierran la permanencia en el grupo 6. Y ya los puestos de descenso en este grupo están un poco más separados, están ya a una victoria. Encontramos a Universitario y Orientación Marítima con 4, Doramas con 3 y como colista la Unión Sullaiza, que solamente ha conseguido un punto en estas primeras 6 jornadas. Pasamos ahora sí al último grupo de la División de Honor, al grupo 7, el grupo... Levante. Del Levante. Levante. El grupo del Levante. También nos gustaría estar, Siempre decimos de Tenerife, Canarias, pero a mí no me importaría estar en Valencia. A ver, Murcia y Albacete no son como Valencia, pero bueno, mucha Murcia y Albacete tienen su encanto. Pasamos así a los resultados. Real Murcia 1, Valencia 0. Alcira 0, Murcia Promises 0. Albacete 3, Levante 0. Alboraya 2, Conquense 2. Y ya el domingo, Villarreal 1, Kelme 1. UCAM Murcia 1, Castellón 2. Elche 2, Roda 1. Y Cartagena 2, Hércules 2. Ojo, hay sorpresitas en este grupo. Hay sorpresas, sí señor, así es. De hecho, el primer partido, la victoria del Real Murcia y del Valencia, abría la jornada y abría la victoria del Real Murcia. Sorpresón en el campus universitario de Espinardo, ya que el conjunto grana logró vencer por 1-0 con el tanto anotado de Arturo Pedreño en el 77. Al final un descomunal partido de los de Pato para llevarse los 3 puntos ante nada más y nada menos que un poderosísimo Valencia. El Real Murcia se pone así séptimo con 8 puntos y el Valencia baja a la cuarta posición con 12. Se alejan del liderato que, como veremos ahora, se queda a 4 puntos de distancia del conjunto che.
Sí, así es, bueno, gran victoria del Real Murcia, que bueno, pues oye, con esta victoria, bueno, pues se aupa un poquito ahí a esa zona media de la tabla. Tropezón un poco para el Valencia, que rompe un poco sus aspiraciones con esta derrota, aunque bueno, el Valencia no está mal posicionado porque más o menos tiene creo, de 12 puntos de 15, o sea que bueno, tampoco no está mal. Seguimos con el primer partido, en este caso el primer empate, perdón, del grupo 7, resultado entre, bueno, pues este 0-0 entre el Alcira y el Murcia Promises, un encuentro en el que, bueno, pues hubo muchas ocasiones, pero poca efectividad de cara a portería, sumada también pues a los grandes aciertos de ambos porteros, que estuvieron bastante bien, así que bueno, el Alcira se queda colista con 2 puntos, el Promisas pues se queda 11º con 6, y bueno, por reparto de puntos en este, bueno, sabor agridulce también para ambos conjuntos. El siguiente partido de la jornada, podemos decir que fue el partido de los partidos de la División de Honor. El Albacete Levante iba 0-0 al minuto 90 y acabaría con 3-0 para el conjunto local. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se van a anotar 3 goles a partir del minuto 90? Pues así fue. Los tantos fueron de Alberto Morientes, de Leo Fraile y de Rubén Moreno. Con este espectacular partido, el Albacete confirma su buen inicio y su estado de forma espectacular con 13 puntos, tercero en la clasificación, y el Levante, por otro lado, se hunde aún más y demuestra que está empezando de una forma bastante mala la temporada. Después de la grandísima temporada que hicieron la pasada, ahora están solamente con 4 puntos y están en la 14ª posición. Sí, así es, no marchan bien las cosas para el Levante, la verdad que por contra pues para el Albacete, y bueno, pues la verdad es que bueno, no se puede decir mucho más de este Albacete Balompié, que tercero pues está luchando por todo, ¿no? esta temporada. Continuamos con ese Alboraya Conquense, otro empate que vimos entre ambos equipos, el último partido que era del sábado, esta vez pues 2 goles, esta vez empate a 2, o sea, los goles locales los pusieron Diego Suárez en el minuto 7 de ese gol temprano y Lucas Alonso en el 22, y sin embargo, bueno, pues la pizarra de Javi Soria en el descanso pues tuvo sus frutos, su equipo lograría empatar el encuentro con los tantos de Iván Lorenzo y de Raúl Sánchez en el 83. Gran segundo tiempo para los de Cuenca, que con este punto obtenido pues se quedan en 12ª posición con 6 puntos, mientras que el conjunto de Sergio Paredes por otro lado, bueno, pues se pone sexto en este caso. El siguiente encuentro sería un empate a 1 entre el Villarreal y el Kelme, que abriría la jornada dominical con un choque que acabaría en tablas, ¿no? Alejandro Escudero abriría en el 19 del tablero con tanto a favor de los visitantes, pero Sergio Vinatea en el 50 empataría para el Villarreal. Al final esto es un puntazo para el conjunto de Mariano Neira, que realizaron un grandísimo partido en uno de los campos más difíciles de Grupo 7. Se colocan en la tabla 13º con 5 puntos y el Villarreal quinto con 11. Al final es un punto que sabe la gloria para el Kelme ante todo un Villarreal y fuera de casa. Sí, al final, bueno, el Kelme, que está necesitado de puntos, al final es un punto que a priori pues sus rivales pues no van a tener, y es ante uno de los cocos, ¿no? del Grupo 7. El Castellón se reencuentra esta vez con la victoria, lo haría con el triunfo por 1-2 ante el UCAM, que es el único de los equipos de Murcia esta jornada que no gana, que pierde. Pero Murcia viene. El único que pierde, pero bueno, el Real Murcia bien. Un partido complicado para ellos, ya que bueno, pues se adelantarían en el minuto 6 con el gol de Gonzalo Pastor, pero que rápidamente, pues en 2 minutos, empataría el UCAM con el gol de Matías Sánchez. No obstante, pues un gol de penalti en el 44 de Miguel Ferrer pues le daría el triunfo final al Castellón, uno de los clubes revelación en este inicio de liga en el grupo 7, y que con esta victoria pues el conjunto blanquinegro se pone segundos con 13 puntos, y bueno, pues luchando también por en este caso con el Kelme por ese liderato. Con el Elche. Con el Elche, perdón, sí. Hablando del Elche, el Elche ganó su partido esta jornada ante el CD Roda. Lo hizo por 2-1 con los tantos de David Delgado en el 48 y Antonio Martínez en el 64. Por su parte, el CD Roda recortaría distancias con Sergio Barrera en el 85 para intentar complicar un poquito las cosas a los locales y a los líderes. No obstante, pues la victoria volvió a caer del conjunto... ¿Conjunto? ¿Elche? ¿Cómo podríamos? Ilicitano. Que se plantan invictos con 5 victorias y un empate. Ilicitanos, Esos gentilicios. Me gusta mucho el gentilicio. Esos gentilicios. El Roda se queda séptimo así con 7 puntos.
Ojo que puede ser este el año del Elche, sus rivales están fallando todos. El Valencia deja puntos, el Levante está muy mal, está... Sí, es verdad que la temporada pasada ya hicieron muy buena temporada y se quedaron pues prácticamente ahí a las puertas un poco, pero luchando prácticamente hasta el final. O sea que el Elche yo creo que esta temporada también lo tiene muy bien, muy claro. Y bueno, la verdad que de momento líder y prácticamente poco discutible. Sí, de hecho el que más se está compitiendo es el Castellón, que es un recién ascendido que está dando la sorpresa. Me encanta esta temporada del Grupo 7. Sí, está divertida. Concluimos con los partidos en el Grupo 7 de la División de Honor, con ese Cartagena-Hércules, el partido bueno porque cerraba esa jornada, un encuentro que significaría otro batacazo para los de la región de Murcia, en este caso, bueno, pues no... y eso es que no perdieron, pero vieron por segunda vez consecutiva cómo pues se le escapaba un poco esos 3 puntos en el minuto 90. Se adelantarían los visitantes con el gol de Marco Cebrián en el minuto 40, remontarían de manera épica, la verdad, los locales con 2 dianas de José Sáenz y de Max Brián en el 45 y el 55, y no obstante, bueno, pues cuando parecía que iban a lograr esos 3 puntos, la primera victoria de la temporada, pues un poco como la jornada anterior, se le escapaban en el tiempo de descuento. Eric Bato era el que marcaba el gol para el Hércules, ese 2-2 en el tablero, pues para repartir un punto para cada uno de los equipos, y el Cartagena pues con una sensación agridulce, pues por haberlo tenido 2 veces consecutivas, 2 jornadas consecutivas y no haber podido sumar de 3. Sí, al final el Cartagena, si hubiera sumado esta jornada anterior, pues como antes, se sumaría con 6 puntos más, bueno, con 4 puntos más que hombre, se notan, ¿no? Sí, al final sobre todo para darte un poco ese aire capaz de poder seguir adelante. Repasamos ahora sí la clasificación del Grupo 7, como decíamos, Elche líder con 16 puntos, seguido de cerca de Castellón y Albacete, empatados en la segunda posición con 13 puntos, y Valencia cerrando los puestos de Copa con 12 puntos. Un doble empate entre Villarreal y Alboraya con 11 puntos, seguido del Real Murcia con 8, y un triple empate Hércules, UCAM y Roda con 7 puntos. Cierra la permanencia Murcia Promises y Conquense con 6 puntos. Y ya en los puestos de descenso encontramos al Kelme con 5 puntos, Levante, como decíamos, la sorpresa del descenso con 4 puntos, y cerrando la clasificación Cartagena y el Cira con 2 puntos cada uno. Pues hasta aquí este repaso nuestro de la División de Honor en esta jornada 6, jornada 7 del Grupo 4. Hasta aquí ha sido un poco los análisis de los partidos, un poco de las jornadas. No sé cómo ves, ya parece que se va un poco moldeando. Sí, un poco, se va. Vamos cogiéndole cariños a uno, a otro. Ya se va viendo quién puede dar la sorpresa, quién es el mata gigantes, quién no. Ya empieza a disfrutarse. Sí, ya se ve un poquito más, se aprietan las tablas por arriba, se aprietan por abajo, ya se van definiendo un poco esos equipos. Y bueno, pues ya se van también definiendo los goleadores, ya se van marcando los que están acostumbrándose a mojar y a marcar de todo. Pues sí, hasta aquí nuestro programa de hoy, de esta semana, el descuento de la División de Honor. Os remitimos a nuestra web para toda la información de la categoría, www.División de Honor, y a nuestras redes sociales, @JuvenilDH. Por cierto, os recordamos, si os ha gustado el programa, pues suscribiros a nuestro canal, dar like a la campanita, dar like al corazoncito, al me gusta, y a la campanita de las notificaciones activáis para que cada vez que subamos un vídeo o subamos el descuento de la División de Honor, pues os salga Juvenil División de Honor acaba de publicar un vídeo. Ahí está. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, que me he liado un poco y lo he dicho mal, pero bueno, está claro el mensaje. Hasta aquí nuestro programa y hasta la semana que viene. Hasta el próximo vídeo. Chao.